Ahora, volvemos a mencionar esta forma en la que opera el creador a través de cada una de sus manifestaciones en el mundo físico, no son un misterio, porque conforme va pasando el tiempo se van revelando. Ahora, también que sepamos algo muy importante, estudiar la Kabbalah y la integración de las diferentes disciplinas jamás nos va a quitar la creencia en la existencia de una inteligencia superior, de una divinidad, Dios, Hashem o como nosotros lo querramos definir, sino todo lo contrario, va a desarrollar la certeza y va a permitir que nosotros, cuando podamos o pretendamos explicar acerca de por qué razón es que ejecutamos ciertas acciones, esté fundamentada precisamente en la racionalidad. Y es que si nosotros no integramos esto dentro del entrenamiento en el cabalista, seguramente podría ocurrir el fenómeno que ha estado ocurriendo desde hace ya varios años hacia atrás, que es el que mucha gente que está teniendo cada vez más acceso a la información está desistiendo de su búsqueda de esa divinidad. ¿Pero por qué razón? Bueno, pues porque no hay respuestas que realmente puedan satisfacer o no había respuestas que pudiesen satisfacer el aspecto racional. Y esto, es Rashem, es lo que vamos a cambiar. Entonces, recuerdo que hace tiempo, hace un par de años, conversaba con una persona que es la responsable de generar una serie de avances en tecnología en medios de transporte eh, a través de el sistema terrestre de comunicaciones y también a través del sistema de aeronaves. Platicando con esta persona, un ingeniero muy intelectual, él tenía una costumbre. Esa costumbre era que cada año, fin de ciclo occidental, en las creencias que él tiene, asistía a un templo y llevaba a todos sus directores de área para que juntos presentasen una manera de agradecer por los logros que siguen teniendo aún hoy en día. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que una persona con esta capacidad intelectual y con la capacidad de desarrollar toda esta ingeniería siga creyendo que hay algo o hay alguien que está inevitablemente teniendo un rol muy importante para mantenerle en el éxito? Sin embargo, todo eso lo podrían decir sus directivos, podrían decir todos sus colaboradores, que podrían tener maestrías, posgrados, doctorados, pero al final del día, como él es el que está llevando todos estos proyectos, los demás obedecían, pero tendríamos que hacernos nosotros una pregunta: ¿estará equivocado acaso esta persona? Porque los resultados son los que más interesan siempre al ser humano. Eso es lo que nosotros generalmente tomamos como un referente para poder medir si algo funciona o no funciona. Bien, ahora, pues para esto, volvemos a mencionar, es necesario que conozcamos cómo es que la Kabbalah explica el universo conocido como la física o la mecánica cuántica, aquella analogía que nos permite, como mencionamos, el identificar cómo es que funciona esta realidad que nosotros aparentemente estamos percibiendo. Bien, entonces, en esta cuarta clase que lleva por título Construye una realidad diferente, vamos a ver de qué forma es que estas teorías interesantes las vamos a dejar a un ladito, las puede encontrar usted en internet, hay muchísimos expertos en la rama, pero a nosotros lo que nos interesa es ver cómo lo podemos pasar a la forma práctica para que de esta manera, como comentamos, realmente podamos saber por qué razón es que dentro del pueblo de Israel, dentro de la Kabbalah, más adelante es que se recomienda cumplir ciertos preceptos. Lo que hace el creador es muy sencillo. De hecho, no complica en lo absoluto nada de lo que él establece. Él dice solamente, sigue estos preceptos y te va a ir bien. Algo muy sencillo, fácil de hacer. Pero ¿qué sucede con el racional? ¿Qué sucede con usted? No se la cree, dice, no, 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 no. Yo quiero saber más, quiero saber por qué razones que esa fórmula funciona. Y a veces en la Kabbalah buscamos complicar lo que debería de ser digerido de una forma sencilla. Y está bien. ¿Por qué razón? Porque volvemos a mencionar. Cuando hay mucho intelecto, hay mucha información, lo que necesitamos es establecer un equilibrio que entonces nuevamente nos permita encontrar ese sendero
y nos lleve a que tome sentido todo esto que vamos a estar realizando. Por eso es que la mecánica cuántica se define como el estudio del comportamiento que hay en la materia en sus más mínimas expresiones. Sabemos que teóricamente se ha mencionado después de que se realizan una serie de experimentos en el acelerador de hadrones, que existen moléculas más pequeñas que aquellas que conocíamos nosotros como el átomo, lo que significaba la negación. Se pensaba que eso era lo único que se conocía y era lo único que se contenía como estructura dentro de la materia, hasta que, bueno, por fin se genera el fenómeno de la colisión y se encuentra en el interior precisamente estos aspectos como son los quarks, como son los leptones, como son otro tipo de partículas que inevitablemente generan todavía un desconcierto más amplio. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se encuentran con que desafortunadamente pues hay un vacío que se encuentra generando un aspecto de repulsión entre cada uno de los aspectos que conforman un átomo, tanto en entre los neutrones, los electrones, y surgen todavía muchísimo más dudas. Ahora, volvemos a mencionar, ¿por qué es importante comentar esto? Bueno, pues porque generalmente nosotros eh, estamos creyendo que esta realidad que estamos percibiendo no obedece o no se sujeta a la voluntad que le ha sido integrada al ser humano. Primero vamos a recordar algo que describe la Kabbalah en relación con la aparente realidad que nosotros conocemos. Hay un universo físico del que ya estudiamos y que definimos como el universo de Asia, que es el universo de acción que está consolidado por todo esto que nosotros estamos percibiendo en nuestro entorno. Pero nos describe la Kabbalah que antes de que se manifieste todo lo que nosotros percibimos, hay un mundo arriba que se conoce como Yetzirah o el mundo de las formas o de la formación, que es precisamente la responsable de generar la estructura de todo aquello que se plasma en el mundo físico. Ahora, hay algo muy interesante en el aspecto del mundo de la forma que correspondería directamente con el universo o con el estudio de la física y la mecánica cuántica, que es el conocer cómo funciona cada una de estas formas. ¿Por qué razón? Recordemos nosotros que Yetzirah tiene correspondencia con los diferentes niveles intelectuales que tenemos como seres humanos. Mencionamos que el ser humano que tiene una forma de percepción completamente fundamentada en la materia se le define como alguien que actúa por el nefesh, por el impulso o que solamente busca obtener recursos relacionados con la manifestación física. Después dice que, bueno, ese Nefesh corresponde al universo de Asia que mencionamos. Después mencionamos que hay otro universo que corresponde al universo de Yetzirah, donde se encuentra el mundo subatómico. En este universo de Yetzirah, conocido como la formación, se encuentra el aspecto del Ruach, que también es conocido como el aspecto emocional o el aspecto donde hay un viento que se mueve de un lado a otro. ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, en la mecánica cuántica se menciona que cuando una persona se convierte en un observador consciente, tiene la capacidad de modificar su realidad. Pero ¿cómo se vuelve consciente una persona para poder modificar la realidad? Ruach o Yetzirah, o el universo de las formas, se encuentra implícito por el aspecto emocional. Y etimológicamente la palabra emoción significa energía en movimiento. Ahora, lo más importante es hacia dónde es que nosotros estamos canalizando toda esa energía y hacia dónde la estamos moviendo. ¿Quién puede hacer eso? El que tiene Neshama. ¿Te acuerdas que estuvimos, por eso es importante conocer los 5 aspectos del alma? Mencionamos. Hay un Nefesh físico, hay un Ruach emoción, hay un Neshama y la Neshama es la intelectualidad. Y recordemos que únicamente la conciencia que se encuentra por arriba de las otras es la que puede generalmente controlar el resultado. Por lo tanto, es muy importante que racionalmente nosotros nos demos a la tarea de
saber cómo es que opera este mundo físico y así podamos realmente manipular nuestra realidad, porque volvemos a mencionar, inevitablemente lo que acontece con todos y cada uno de nosotros es que al ser conscientes de las capacidades vibratorias y ondulatorias que generamos, podemos darnos cuenta de que efectivamente todo nuestro entorno se comienza a alterar, dando resultados de forma muy evidente. Y a partir de aquí es como cuando, a partir de aquí es cuando comienza a tener sentido todo aquello que comenzamos a leer como aparentemente, como instrucciones aparentemente, vamos a llamarlo supersticiosas, porque mire, muchas personas se preguntan, por ejemplo, ¿qué podría hacer una persona para disminuir las posibilidades de que en algún lugar algo negativo se pudiese llegar a manifestar? Y el Talmud hace toda una analogía. Recordemos que el Talmud es recopilación de información de los diferentes tanaítas, los diferentes sabios que observaban. Eso es un físico observa la naturaleza. Entonces, ¿qué hacían los tanaítas? Observaban, eran físicos. Bueno, vamos a ver por qué razón es que la naturaleza aparentemente por momentos favorece a un grupo de personas y a otras parece que no tanto. Entonces, ¿qué sucede con el aspecto de las circunstancias? Comenzaron entonces de pronto a plasmar en términos muy sencillos. ¿Quieres que te vaya bien? Decían los sabios. Bueno, toma en cuenta el lugar donde actualmente vas a estar radicando y evita, en medida de lo posible, vivir en un lugar